muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por esta invitación. Sin duda que AIDA Argentina no necesita invitar a un extranjero para que hable de reaseguro. Lo tengo clarísimo. Y la invitación es en mi condición de presidente del Centro de Arbitraje Arias Latam. Así que encantado de estar aquí. Los felicito por la gran convocatoria de este evento. No es normal que sean tan concurridos y además tan participativos por lo que he podido ver hasta ahora. Así que felicitaciones para los organizadores. Y bueno, hoy día el tema mío es conflictos de reaseguro, de seguros y reaseguro, pero en mi condición de presidente de Arias hice una presentación donde quisiera contarles un poco de qué se trata nuestro centro. Ahí viene, sí. Lo primero que les quiero decir es que en mi condición de presidente de Arias, me toca participar activamente dentro de AIDA, porque los centros de Arias, como les voy a contar, están todos bajo el paraguas de AIDA Mundial. Y si me pueden pasar la primera... Ah, acá está, perdón. Ya. Quiero partir homenajeando a Carlos, porque yo estuve en Australia cuando fue elegido presidente mundial de AIDA, y fue un gran orgullo para los pocos latinoamericanos que estábamos ahí, porque esto no ocurre todos los días ni todas las décadas y es un hecho realmente notable. Y más allá de lo notable que es por ser latinoamericano, es por las condiciones excepcionales de él como persona, como abogado. Así que yo quisiera que le brindemos un aplauso a Carlos porque esto es realmente destacable. Bien, Carlos. Ahora sí, a lo nuestro. Voy a hablarles un poco del origen de Arias, de cuáles son los otros centros Arias que hay, quiénes son los países que participan en estos centros de arbitraje y mediación, cuáles han sido las etapas que hemos recorrido en Arias Latam, cuál es el propósito y finalmente de algunos conflictos en temas de reaseguro. El origen de Arias en realidad es una sigla, debiera ser con puntitos entre medio de cada letra, porque significa AIDA, Reinsurance and Insurance Arbitration Society. Fueron creadas en Inglaterra, la primera, que es Arias UK, y desde ese primer centro, se han ido creando otros a nivel internacional. En el caso de Arias Latam, que es lo que nos convoca, fue constituida por mandato de SILA en la ciudad de Santiago como país sede y está operativa desde hace ya algunos años. La estructura, tenemos un directorio integrado por 5 personas, tenemos un consejo consultivo que representa a los países miembros. A nivel de Arias Mundial, y todos dependemos de Carlos en esto, estos son los centros que existen. Si ustedes se fijan, 5 de ellos son de carácter nacional y 2 son de carácter regional, el de Hong Kong y el de Latinoamérica. Entonces, tenemos esa posibilidad única de agrupar en un solo centro a todos los países de la región, y con eso me refiero desde México hacia el sur. Carlos, en una de las primeras decisiones que tomó como nuevo presidente mundial fue crear un pequeño comité de coordinación entre las sociedades de AIDA y de Arias a nivel internacional, y tengo el honor de estar en ese pequeño comité que busca precisamente que se fomente el conocimiento y el uso de estos centros a nivel internacional. Los países miembros son los 12 que están ahí. Pongo en asterisco a España y Portugal, porque si bien no son latinoamericanos, sí son parte de SILA, y en esa condición es que participan activamente en nuestras actividades. Las etapas son esas.
en una primera etapa de instalación, llamaría yo, una segunda etapa donde ya empezamos a funcionar en régimen. Hemos tenido casos desde modestas cuantías hasta el más grande, que fue por una cuantía de $25 millones. ¿Qué significa eso? Que hemos logrado concitar el apoyo tanto de pequeños asegurados como de grandes reaseguradores internacionales que, en el caso que les comento, el más grande, eran quienes en definitiva estaban expuestos al riesgo de pagar esos $25 millones. La etapa 3 se inaugura con la creación del puesto de directora ejecutiva. Carolina Larraín es nuestra flamante nueva directora ejecutiva. Yo fui elegido presidente, esto fue más o menos en noviembre del año pasado. Y en los propósitos, yo quisiera destacar el que está en blanco. En la región existe un talento, no voy a decir infinito, pero muy grande de abogados expertos en seguros y reaseguros. Y no me hace sentido, no me parece lógico de que estas disputas tengan que resolverse en Londres o en Estados Unidos o en otra jurisdicción ajena a Latinoamérica, porque creo que el talento existe. Y ese talento se requiere en un conflicto para tener buenos árbitros, para tener buenos abogados que defiendan a las partes, y también para tener expertos. En Chile tenemos la figura del informe en Derecho, que son profesores, académicos que ilustran al tribunal respectivo con una opinión en Derecho. Y yo creo que todas esas capacidades existen en la región y además pueden suplir un fenómeno que se presenta en la región, como en el resto del mundo, por supuesto, que son los conflictos de interés. Si ustedes recuerdan años atrás, no tantos, en Perú, 19 abogados, bien digo, que eran árbitros en casos de la empresa Odebrecht, terminaron presos por supuestos sobornos, etcétera. Entonces, sobre todo cuando hay contratos estatales o de grandes asegurados, es difícil encontrar árbitros que no tengan algún grado de conflicto de interés. Eso da la posibilidad de que se armen paneles, tal vez de 3 árbitros, en donde se traiga un experto de un país, el segundo de otro país y el presidente de un tercer país. ¿Por qué no? En la medida que los 3 sean expertos en el tema en cuestión, va sin duda a ser la mejor opción para solucionar un conflicto en la región. En esta tercera etapa también logramos desarrollar un sistema de plataforma electrónica que permite que, por supuesto, cualquier mediación o cualquier arbitraje no tenga que ser llevado adelante desde Santiago de Chile. Se puede realizarse desde cualquier lugar del mundo. Tenemos en cada uno de los 12 países miembros árbitros y mediadores especializados en derecho de seguros, y como sede tenemos un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile que nos permite ocupar sus dependencias para todas las sesiones de mediación y arbitraje. Ahora, en temas de conflictos, en general las legislaciones nacionales tienen pocas normas de reaseguro o a veces ninguna. En el caso de Chile no fue hasta el año 2013 que se modificó nuestro Código de Comercio, que se incluyó un apartado especial sobre normas de reaseguro y son muy pocos artículos. ¿Por qué ocurre eso? Porque en general el reaseguro requiere de libertad contractual, la libre autonomía de las partes y partes que en general son siempre especializadas. No hay una asimetría porque tanto aseguradores como reaseguradores son expertos en ese tema. Ahora, esta figura de los paraguas me gusta mucho porque define muy bien cómo normalmente se estructura un contrato de reaseguro y los problemas que surgen. Si ustedes toman los 2 paraguas de abajo y, por ejemplo, uno es mi cobertura de responsabilidad civil, la otra de property o ramos varios, como se llama en Chile, vienen sobre cada uno de esos 2 paraguas las respectivas primeras capas de reaseguro. Y después vienen capas de reaseguro más arriba, en donde ya puede que estén compartidas
y que cubran a ambos tipos de riesgos. Y finalmente puede estar la que se denomina siempre la póliza máster, que es la póliza mundial de algún grupo gigantesco, si es un asegurado, o simplemente el reaseguro que en la última capa responde hasta el límite máximo de cobertura. ¿Cuáles son los conflictos que habitualmente vemos en materia de seguro y principalmente de reaseguro? Bueno, primero, de que no existe este back-to-back, que se denomina en inglés, que consiste en que la póliza local tiene que ser exactamente igual en términos y condiciones al contrato de reaseguro. Porque si, por ejemplo, hay una diferencia en los límites o en los montos asegurados, esa cedente, esa compañía de seguros, puede quedar expuesta a tener que pagar un siniestro que no va a poder recuperar en un 100% de sus reaseguradores y va a tener que meterse la mano al bolsillo para suplir esa diferencia. Otro de los típicos casos que vemos de conflicto es la notificación extemporánea del siniestro. Por supuesto, notifican a la compañía local del siniestro, pero los reaseguradores se pueden enterar meses, a veces años después, como ocurre en Estados Unidos con siniestros de asbestos que son de largo aliento y en muchos casos se notifican bastante después de que la compañía local tuvo conocimiento. Entonces, por supuesto, los reaseguradores se escudan en: mira, yo no voy a cubrir esto porque hay un plazo en el contrato de reaseguro que aquí no se ha respetado, o se entiende que tú me debieras haber notificado en cuanto tuviste conocimiento, etcétera. Es un tema frecuente de discusión. También el incumplimiento de los denominados warranties o garantías, que son de carácter absoluto, casi como una responsabilidad objetiva, si uno lo piensa en ese ámbito, en el sentido de que, por ejemplo, si tengo una plantación forestal y en la póliza me exigen tener guardabosques 7 días a la semana, las 24 horas del día, y resulta que el día que ocurre el siniestro no estaba el vigilante, un reasegurador dice: era una garantía, no se cumplió, no hay cobertura, no hay pago, cero. Esa posición, que es la más extrema y la más dura, por supuesto que ha sido controvertida a nivel de juicios, donde se ha discutido este tema. Incluso en Chile me ha tocado ver juicios donde se discute precisamente ese punto. Y en general la tendencia de la jurisprudencia es que si esa ausencia de cumplimiento de la garantía no fue determinante, no le causó un perjuicio grave al reasegurador, porque, por ejemplo, el hecho de que estuviese el vigilante ahí no iba a impedir que el fuego se iniciara, se propagara y, en definitiva, arrasara con toda la plantación, los jueces tienden a estimar que ese incumplimiento, entonces, no da lugar para rechazar la cobertura y, o al contrario, corresponde pagarla, el siniestro, y en toda su integridad. Otro motivo de conflicto suele ser el incumplimiento del deber de máxima buena fe, lo que en inglés se denomina utmost good faith. Y esa máxima buena fe es un deber que emana del hecho que muchas veces el reasegurador no tiene toda la información que tiene la cedente respecto del riesgo que le quieren transferir. Entonces, en realidad, el deber de máxima buena fe es de la cedente respecto del reasegurador, que decide aceptar esa transferencia de riesgo en base a la información que le están presentando. Si en definitiva ocurre un siniestro y ese reasegurador se da cuenta que existía información en poder de la cedente y que no se la compartió al momento de tomar la decisión de asumir el riesgo, es motivo para rechazar cobertura en su integridad del siniestro. Y ese también es un punto donde habitualmente se ven conflictos en materia de reaseguro. Lo mismo si existen cláusulas de cooperación o de control, porque ¿qué ocurre? Muchas veces la cedente hace un fronting, o sea, no retiene ninguna parte o muy pequeña del riesgo y transfiere todo al mercado reasegurador.
El reasegurador dice, bueno, si yo estoy asumiendo el 100% y no tengo como socia a la cedente, que solo hace un fronting, es mi dinero el que está expuesto en 100%, voy a poner una cláusula de cooperación o de control para que sea yo en definitiva el que vaya tomando decisiones respecto de si el siniestro tiene cobertura o no, si se pagan anticipos, si es que queremos ejercer acciones subrogatorias, si hay recuperos, materiales, etc. Si esas cláusulas no se respetan, la tendencia siempre o la primera reacción de los reaseguradores es negar cobertura. Y negar cobertura íntegramente, no a una parte del reclamo, sino al siniestro en su totalidad. Por lo tanto, siempre las cedentes entiendo que al momento de cargar en sus sistemas un contrato de reaseguro que tenga cláusulas de control, sobre todo, que es la más estricta, el sistema computacional, el día que hay un siniestro, les destaca inmediatamente que ese contrato tiene este tipo de cláusulas porque son de ejecución inmediata. La cedente tiene que informar en cuanto le notifican un posible siniestro o un siniestro ya declarado. Uno de los que está siendo bien discutido es este de la comunidad de suerte o de fortunas, lo que en inglés se denomina follow the settlements, follow the fortunes, que no son exactamente iguales, pero que a grandes rasgos significa que los reaseguradores tienen que seguir la suerte de la cedente, de la aseguradora local, en la medida que ésta se haya comportado en una business-like manner, en una manera comercialmente correcta en el manejo, la administración de un procedimiento de liquidación de siniestros. Si eso se ha cumplido, esta doctrina sostiene que el reasegurador tiene que seguir la suerte, para bien o para mal, de esa cedente y no puede venir a hacer una segunda liquidación del siniestro o venir a revisar si la cedente se defendió adecuadamente en un juicio, ya sea con el asegurado ante la justicia civil o ante la justicia arbitral. Eso no está permitido, sino que tiene que seguir la suerte. Pues bien, la discusión que hay, sobre todo hoy día en Estados Unidos, es respecto si este principio, al ser uno de los principios básicos del reaseguro, y Carlos siempre cuando nos habla de los prickles nos lo menciona, lo que se discute hoy día es si se entienden incorporados aun cuando no esté expresamente señalado en el contrato de reaseguro. Es decir, por ser tan unánimemente aceptado que este principio existe, si se puede considerar incorporado tácitamente en un contrato de reaseguro. Y hay fallos bien interesantes en Estados Unidos, dependiendo de los estados, son distintas legislaciones, y no les quiero dar muchos detalles, pero hay jueces que van a cosas bien obvias. Dicen, miren, yo escuché la opinión de los expertos que vinieron aquí a dar su testimonio y existen muchos casos donde las pólizas y los contratos de reaseguro mencionan expresamente este principio. Si lo hacen, algunas, aunque sean no muchas, ya me indica a mí como juez de que no está claramente entendido de que este principio es aplicable. Por lo tanto, no acepto que se argumente que es universalmente aceptado y aun cuando no esté específicamente pactado, haya que aplicarlo. Como les digo, esa jurisprudencia está evolucionando, hay fallos en ambos sentidos, hay jueces que sí consideran de que se entiende incorporada, así que ese es un punto de debate bien interesante. Y por último, la cláusula cut-through, que es la que permite una acción directa del asegurado, que no es parte del contrato de reaseguro, de accionar directamente en contra de los reaseguradores. En Chile, cuando se reformó el Código el 2013, se incluyó una de estas cláusulas, así que está permitido, pero en dos ocasiones. Si es que se pacta así desde el comienzo en el contrato de reaseguro o
si es que no se pactó, pero al momento de ocurrido un siniestro, la cedente le cede todos sus derechos al asegurado para que accione directamente en contra de los reaseguradores. Sin embargo, a lo menos en Chile, el código luego dice, pero aún en estos dos casos, la cedente nunca queda eximida de responsabilidad si es que en definitiva el asegurado quiere accionar contra ella. ¿Qué es lo que he visto yo como tendencia? De que hay brokers que están incluyendo en las pólizas directas entre asegurado y asegurador estas cláusulas y con una aceptación, si ustedes quieren, tácita de esta cláusula cut-through, y que cuando se coloca el reaseguro se hace referencia explícita a que los reaseguradores aceptan las condiciones originales de la póliza local, la cual incluye esta cláusula cut-through. Y muchas veces ocurre que cuando se coloca el contrato de reaseguro es porque hay que renovar, está la vigencia que termina, es una carrera contra el tiempo y todos lo único que se fijan es la tasa, cuánto va a costar la prima, y nadie se lee las condiciones y de repente, tengo un caso ahora, se dan cuenta los reaseguradores que aceptaron que hay una cláusula cut-through y todos corren por los pasillos escandalizados de que nos van a demandar en Chile o en algún otro país que no conocen, vía esta figura de las cláusulas cut-through o de acción directa. Veo que me quedan 3 minutos y el plan era que fueran por lo menos 5. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Hay micrófono, creo, ¿no? Un minutito que llegue el micrófono. Esperanos un minutito, ya te llega el micrófono. Muchas gracias. Dale, Diego. Muy interesante la exposición. Yo tengo dos comentarios / preguntas. Primero con el tema de áreas. De acuerdo a la reglamentación argentina, todos los contratos de reaseguro tienen que tener ley jurisdicción argentina. Yo desde hace 37 años que soy abogado, he visto más litigios de reaseguro que involucraban a compañías de seguros argentina en Londres, antes de que existiera esta resolución que yo comentaba, que desde que salió la resolución que exige de vuelta ley y jurisdicción argentina en los contratos de reaseguro. ¿Por qué digo esto? El tema de la sede del litigio, del arbitraje, del juicio, bueno, es muy importante. Cuando nosotros íbamos a litigar a Londres, nosotros no, a través de estudios, pero nuestros clientes, bueno, era una sangría, verdaderamente. Era una sangría, nosotros decíamos, para subirte al ring tenés que poner $1 millón de honorarios. Después empieza la pelea. Sí, es correcto. Desde que salió la resolución, hace mucho, bueno, sintéticamente en Argentina, el estudio que pertenezco, tuvimos un arbitraje y un juicio. Solo el arbitraje llevó a sentencia, el juicio no. Ahora, mi pregunta sobre este punto es, en áreas, ¿cuál es la sede del arbitraje? ¿Uno puede hacer el arbitraje bajo las normas áreas en Argentina? ¿O necesariamente tiene que ser desde Chile? Porque si fuese así, la resolución nos bloquea. No, la regla y el reglamento de áreas, donde participó Carlos también, lo que prevalece es la autonomía de las partes. Son libres de ponerse de acuerdo en lo que estimen más conveniente. E incluso se pueden poner de acuerdo en el nombre de árbitros o mediadores que no estén en ninguno de los listados de los países miembros. Incluso eso. Y en cuanto a la sede, puede ser donde también quieran. El idioma puede ser el que quieran.
te insisto, lo que se busca, en definitiva, es evitar que pase lo que tú acabas de decir. Todos tenemos la experiencia de ir a Londres a resolver un conflicto local y al final el siniestro más caro son los honorarios de los abogados en Inglaterra y de los árbitros. A mí me pasó hace poco, el año pasado, un arbitraje de un tema en Chile, se lo llevan a Londres, nombran 3 árbitros y yo cuando me preocupé, cuando veo que los 3 árbitros se llaman Sir, bla, 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 Sir, no sé qué, y Sir, no sé qué, yo dije, estamos perdidos. Hay que arreglar esto rápido. Y es así. Entonces, te reitero, libertad absoluta para las partes ponerse de acuerdo. Señor presidente. Bueno, gracias Felipe por exagerar, sé demasiado, pero bueno. No. No, le quería decir a Diego que mi experiencia con Arias, yo tuve un arbitraje bajo normas de Arias y tenía el asiento del tribunal en Buenos Aires, un árbitro en la provincia de Entre Ríos y otro árbitro en New York. Y se pudo tramitar sin ningún problema. Porque también vos podés utilizar el procedimiento Arias, pero también podés utilizar las normas localmente, sin la participación de Arias. Lo que pasa es que la conveniencia de Arias es que te lleva el procedimiento. Entonces el árbitro se preocupa pura y exclusivamente por resolver el caso. Sí, es así, ¿no? Sí, es así. Y lo otro que como Arias nos interesa mucho es el control ético. Porque siempre cuando te encuentras con aprehensiones en Londres, en Estados Unidos, de someterte a una jurisdicción latinoamericana, es por el tema de la corrupción, de qué posibilidades hay de influenciar a un juez. Entonces, el hecho que estemos asociados a la Universidad Católica, a la Facultad de Derecho, nos impone un deber muy alto de control ético en cuanto a disclosure, en cuanto a revelar posibles conflictos de interés y cómo manejarlos. Así que ese es otro de los puntos que nos preocupa mucho como sede. Allá parece que hay otra pregunta. Está apagado, parece. Gracias. Buenos días, muchas gracias por su conferencia, doctor. Profesor, soy Daniel Gufanti del Estudio Bulló. Le quería hacer una pregunta relacionada con los conflictos. ¿Cuál es su opinión cuando hay cláusula de seguimiento de fortuna y hay un problema de incumplimiento de una garantía o de una condición de cobertura? En ese caso, la cedente se ve obligada necesariamente a judicializar el siniestro para que un juez le resuelva la posición, la aplicación o no del incumplimiento de la condición de cobertura. Sí, es una buena pregunta. Y se puede abordar desde distintos puntos de vista. El primero es si es que, como dije, si la warranty, la garantía, es materialmente relevante para efectos de evitar o el siniestro, evitarlo o disminuir las consecuencias del mismo. Si no tuvo ningún impacto ese incumplimiento, yo diría que es prácticamente seguro que cualquier juez, cualquier jurisdicción va a fallar a favor de la cedente. Ahora, en el tema de si es necesario recurrir a la justicia, hay algunas vías alternativas. Yo, cuando me presentaron, dijeron que soy representante legal de Lloyds en Chile. Lloyds supervisa a todos los sindicatos y managing agents que forman parte del mercado inglés. Si hay un tema como el que usted menciona, que quizás no es tan jurídico, sino más
de comportamiento comercial, de business-like manner, como mencioné hace un rato, la corporación tiene facultades para requerir información del respectivo sindicato y ver que se esté comportando adecuadamente. Y lo tercero es que dentro de áreas LATAM y todas las áreas existe la mediación. Y les cuento brevemente que yo soy un apasionado defensor de la mediación en una etapa tarde de mi vida, no como Carolina, que se decidió hace muchos años. Con ocasión del estallido social en Chile, que ustedes habrán visto todo lo que ocurrió, el principal siniestro fue de Walmart, de la cadena de supermercados norteamericana. Tuvieron más de 300 supermercados que fueron saqueados y algunos de ellos incendiados y completamente destruidos. Walmart tenía 2 pólizas en Chile, una de property y una de political violence, de riesgo político. Una cubría $400 millones, la otra 200. Siniestraron ambas, reclamaron 600 y ¿qué ocurrió? De que el principal reasegurador del accidente era AIG en Estados Unidos y dijo: Walmart es uno de mis clientes más importantes a nivel mundial, yo no voy a pelear con Walmart, no voy a ir a juicio con Walmart y lo que me interesa es preservar mi relación de largo aliento. Lo invitó a una mediación. La mediación se realizó en Estados Unidos, se juntaban con algunos reaseguradores presentes también, con una frecuencia de aproximadamente mes y medio cada 2 meses. Y al cabo de aproximadamente 5 o 6 meses llegaron a un acuerdo, por mucho menos que los 600 millones del reclamo original. Y ambas partes consiguieron lo que querían. Walmart quería mantener la relación con AIG a nivel global, AIG también, y es un win-win. Entonces, antes de ir al juez, tal vez los invito que piensen, y yo sé que Argentina, de venir a hablar de mediación argentina es una locura mía, pero sirve y sirve mucho en seguros.